Es muy común ver imágenes, los arcángeles aplastando a un ser humano, a una serpiente, a punto de encajarle la espada o la lanza. El arcángel significa la razón. Todo eso es lo instintivo. Esto que podríamos decir sombra, eso que escapa de nuestro control consciente. Samsara es la rueda eterna de nacimiento, vejez, muerte, el sufrimiento. Nirvana es el cese o la extinción del sufrimiento. Porque la gente se pasa la vida sufriendo, amigo. Hay una epidemia ahorita de pérdida de sentido. No sabemos ya dónde estamos parados. Todo se mueve demasiado rápido, es demasiado fluido y eso se traduce en ansiedad, se traduce en depresión, pero eso es el síntoma. La causa profunda es que nos estamos perdiendo como humanidad. Hay precariedad laboral, cada vez es más difícil tener un trabajo que te permita garantizar una vida digna. Claro. Cada vez es más difícil acceder al mercado de vivienda, se vuelve casi imposible. Cada vez es más fácil obtener lo que no importa y más difícil obtener lo que de verdad importa. Entonces nos hemos perdido satisfaciendo caprichos en lugar de necesidades. El tomar conciencia de que muchos de nuestros problemas psicológicos tienen una raíz social tendría que invitarnos a la lucha, no política, no partidista, una lucha por mejores condiciones de vida, cuestionar el sistema. Todos tenemos, aunque sea un mínimo de poder en nuestros hábitos de consumo, en lo que elegimos escuchar o ver en las redes sociales, porque le estamos dando poder a un sistema que nos está explotando y robando nuestra salud emocional. Psicoterapia y caminos chamánicos o espirituales tienen muchos puntos de encuentro. El tema es saber en qué momento, qué cosa es más conveniente para cada persona, porque se está investigando todo el impacto neuronal que tienen los psicodélicos. Hay una promesa de que van a servirnos para muchos padecimientos mentales. Vivir consciente lo pongo como sinónimo de fidelidad a ti mismo. Vivir consciente de que somos un eslabón en la cadena de evolución no solo de la vida en la Tierra, sino del universo, y que lo que nosotros hagamos va a resonar en toda la eternidad. Mi nombre es Sócrates Arodi. Bienvenido a Vive Consciente. Bienvenidos a este espacio de Vive Consciente. Hoy nos acompaña Antonio Velarde. ¿Cómo estás? Placer, Sócrates, Arodi, no sé si todo el mundo te conozca más por Arodi, ¿verdad? Aquí. Pero yo te conocí por Sócrates y se me quedó así muy grabado tu nombre, por el gran pensador griego. Gracias, amigo. Fíjate que yo diría que un 50 y un 50. El 50 de la gente me dice Sócrates. Ajá. Y el otro 50 Arodi. Mi familia, yo crecí cerca de Culiacán. Ajá. Y allá en el pueblo me decían Arodi. Todo el mundo Arodi. De hecho, Sócrates era como el nombre raro de que te llamas Sócrates. Ajá. Y no faltaba uno que hacía bullying y así. Y hubo un momento en la vida donde en la niñez o en la adolescencia como que no me gustaba tanto Sócrates, Ya empecé a leer, empecé a investigar qué significa y qué es Sócrates. Entonces ya me empezó a gustar, pero un 50 y un 50, amigo. Sabes que yo soy Edgar Antonio. Y okay. Toda la etapa de prepa y universidad, me vine de un rancho, estudié aquí. Por la lista, todo el mundo me conocía como Edgar, porque está primero. Para mi familia siempre he sido Antonio. Y ya después, como a los 22, 23, hice el cambio y le empecé a pedir a todo el mundo que me llamaran Antonio. Creo que todos tenemos el derecho de decir cómo nos gusta que nos llamen. Claro. De hecho, yo en la terapia, siempre una de las primeras preguntas que hago cuando veo personas con dos nombres es ¿cómo te gusta que te llamen? Y casi siempre, como quiera. No como quiera. ¿Cómo te gusta a ti? O tu nombre, incluso si quieres que te diga de otra manera, un apodo, lo que quieras. Y a veces la gente se sorprende eso, de que tienen derecho a decidir cómo quieren ser llamados. Por eso te preguntaba, ¿cómo quieres que yo me dirija a ti aquí? ¿Como Sócrates o como Arodi? Sócrates está bien. Sócrates, muy bien. La verdad, ahorita ya siento que no es que me dé igual, pero es honrar también nuestro nombre. Sí. Y creo que antes el Sócrates no lo honraba muy bien. Hoy lo honro los nombres porque tienen un impacto. Y por algo se te dio ese nombre. Sí, tienen una carga. Tiene, no sé si creas en eso, pero
Y también creo en el poder de elección, de que podemos elegir con cuál sintonizamos más. Yo a mis hijas, por ejemplo, les puse 2 nombres y desde que se los pusimos fue con esa libertad de no sabemos en el futuro si van a querer que les digan por los 2 o 1, son libres. Tienen 2 opciones para elegir. Okay. Muy bien. Fíjate que sí. Pero como siempre me ha dicho Sócrates, así nos quedamos. Me siento gusto que me digas así. Fabuloso, para que gracias. No entrar en confusión. Ajá. Muchas gracias por la invitación, Sócrates. ¿Cómo te sientes, amigo? Feliz de estar aquí contigo. Ser una persona que me transmite mucha confianza. Gracias. Y así me siento como si estuviéramos tomándonos un cafecito y platicando, yo creo. Falta el cafecito, ¿no? Bueno, tengo agua. Tenemos agua, pero sí, ya en la mañana me tomé un cafecito. Excelente. La primera pregunta que hago es, ¿cómo te sientes? Porque creo yo que cómo nos sentimos es lo que en verdad importa en la vida. Después de que, pues, más allá de todo lo que podamos tener, sí, materialmente, financieramente, lo que sea, ¿no? Al final, ¿cómo te sientes después de que llegas a tu casa, estás con tu familia, te vas a acostar? ¿Cómo te sientes después de estar ya en la almohada? Creo yo que eso es lo más importante, ¿no? Una de las cosas más importantes. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Yo creo que me voy sintiendo, Sócrates, diferente en cada contexto. Ok. Ahorita aquí, en este espacio contigo, me siento tranquilo, relajado. En otros espacios puedo enojarme, puedo sentir tristeza. Okay. Creo que también es parte de vivir la vida completa con toda la gama de emociones. Y también sé que tengo el poder de elegir cómo quiero sentirme hasta cierto punto. Hay situaciones del entorno que me provocan ciertas emociones, pero también yo tengo un poder interno de decidir modificar o transformar esas emociones. Entonces así me voy viviendo. Hay ocasiones que me dejo mucho estar con lo que va pasando y sentir el impacto de lo que llega. Hay otras que me enfoco más en lo interno y entonces tengo mayor poder para sentirme como yo elijo sentirme independientemente de lo que esté pasando afuera. Quiero vivirme en ese equilibrio. Sí, ok. Dijiste una palabra interesante, emociones. ¿Qué hay diferencia entre emoción y sentimiento? Porque es una... Sí. Normalmente se confunde, ¿no? Sí. Dependiendo de qué enfoque de psicología o terapia lo abordes, vas a encontrar definiciones distintas. A mí la forma en que me gusta es que las emociones siempre tienen una dimensión fisiológica, física. Las emociones suelen ser de corta duración. Las emociones están al servicio siempre de un objetivo de desarrollo de la vida. En cambio, los sentimientos son más una elaboración cognitiva que pueden permanecer en el largo plazo. Siempre que aparece una emoción, varía cuántas hay, Sócrates, pero hay muchos investigadores que te hablan de 5, 7, otros 10 emociones básicas. Okay. Yo considero, desde mi experiencia, que las que mejor encajan con esa definición son al menos 6. Miedo, tristeza, enojo, alegría y amor o afecto. Y pondría tal vez también ahí a la vergüenza. Otros ponen incluso el asombro, pero cualquiera de esas que tú tomes tiene una forma de verse en el cuerpo. Si tomamos el miedo, cuando hay miedo, la pupila se dilata, la sangre empieza a bombearse para las extremidades para prepararse para la lucha o huida. Si tú tienes enojo, suelen tensarse las mandíbulas. Es decir, en cada emoción básica siempre hay una correspondencia a nivel físico. En cambio, en los sentimientos no. Tú puedes sentir rencor y físicamente eso no tiene un impacto visible para los demás. Okay. Entonces sí, corta duración, un impacto físico en el cuerpo y al servicio del desarrollo. Sentimientos, más elaboración cognitiva, no tan fácilmente observables para alguien externo y pueden permanecer a lo largo del tiempo. Ok. Me hiciste recordar la película Intensamente. No sé si ya la he visto. Sí, ya la he visto. Sí. Donde habla de las emociones de cada uno, ¿no? Creo que es un buen acercamiento a estos temas. Sí. Amigo,
¿quién eres? Para que la gente que no te conoce, ¿quién es Antonio? ¿Cómo te describes? Yo creo que es una pregunta típica de una entrevista. Sí. Sin embargo, creo profunda. Que es fundamental. Sí, creo que es muy profunda. Me hiciste suspirar, ¿te diste cuenta? Sí. Porque antes me obsesionaba mucho ese tema. ¿Quién soy? Y ahora creo que ya no podría definirme. Soy un ser cambiante. Soy un ser en evolución. No soy el que era hace un año. No soy el que era hace 10. Esto que soy ahorita tampoco es algo fijo. Es algo que está moviéndose, mutando, transformándose. La etiqueta que me pondría ahorita... Soy una persona que quiere trabajar todos los días en ser una mejor versión de mí mismo, porque entiendo que tengo muchas sombras y quiero poner todo lo que yo pueda al servicio de los demás, y la manera en que yo he elegido ponerme al servicio de los demás es a través de la psicología, el crecimiento personal, el desarrollo de conciencia. Es valioso lo que cada quien elija hacer. En otra etapa de mi vida me puse al servicio desde gobierno, desde lo político, pero ahora elijo que mi servicio sea este. No sé si va a ser para siempre, a lo mejor en 10 años me vuelvo chamán o cualquier otra cosa, pero ahorita estoy queriendo servir a través de la psicología. Dijiste una palabra que hoy en día siento que anda mucho de moda, que es la sombra. ¿Qué es la sombra? Es bien profundo, también Sí. vienes con todo, Sócrates. Casi siempre cuando se hace referencia a la sombra en psicología nos estamos remontando a Jung. Jung era un psicoanalista. Para muchos él era el heredero de Freud al frente del movimiento psicoanalítico, y luego lo empezaron a marginar porque su pensamiento chocó contra el de Freud, sobre todo porque Jung se fue involucrando cada vez más en temas que podemos llamar espirituales. Sí. Él fue el que acuñó el concepto, o lo popularizó al menos, de inconsciente colectivo, y él hablaba de la sombra como todo aquello que es parte de nosotros, pero está más allá de la conciencia racional y del concepto que tengo de mí mismo. Son influencias en ocasiones arquetípicas que nos llegan de nuestra historia, del entorno, y la manera en la que se suele decir eso ahora, o como yo lo uso, son como aspectos de mí mismo que me son esquivos, que no alcanzo a comprender y que en ocasiones me pueden llevar a tener actitudes, conductas que no encajan con lo que yo quisiera hacer. Entonces a eso me refiero a sombra, como obstáculos, como aquello que me jala, pero no es algo con lo que me peleo, sino es algo a lo que quiero conocer. Quiero ver de frente para poder saber de dónde viene, no reprimir y en ese camino transformarme. Porque no creo que yo sea solo el que quiero ser. Soy todo lo que ocurre en mí. Claro. En mí hay muchas versiones de Antonio, no hay un solo Antonio. Y lidiar con la sombra en parte es eso, empezar a arrojar más luz en todo aquello que regularmente está fuera del foco de la conciencia. Es lo que definiríamos, o a veces espiritualmente se dice, la luz y la oscuridad, ¿no? Eso sería la sombra, nuestra oscuridad. Sí, nada más que yo pondría oscuridad no como sinónimo de algo malo, Sí, exacto. sino como aquello, exacto, que no está bañado por la luz de lo consciente. Ok. Y que es parte del equilibrio para la vida. Si lo vemos en las tradiciones orientales, si te das cuenta, en el concepto de yin y yang, está también muy presente. Sí. No es que una cosa sea buena y la otra mala. Somos una totalidad, y es abrazar que no solo somos aquello que sabemos conscientemente de nosotros, somos más de lo que podemos llegar a contar sobre nosotros mismos. Sí, porque hay una filosofía que también dice que no existe la oscuridad, que solamente la oscuridad es la ausencia de luz. De luz. Pero también para que tu luz salga a flote, pues tiene que haber también una oscuridad, sí, ¿no? Sí. Si no tendría sentido, o no sabríamos qué es luz. Si todo fuera luz, sí, imagínate. Es como en las tradiciones religiosas. Sí. La redención solo es posible gracias a la caída. Si no caíste, ¿cómo vas a redimirte? Sí. Entonces, en todas las tradiciones está muy presente este tema
de cómo tenemos siempre el potencial de transformarnos, de cambiarnos y de que la luz sea más fuerte, sin la lucha esta de bueno o malo, entendiendo que todo forma parte de un equilibrio perfecto en el cosmos. Sí. ¿Cómo trabajas tú tus sombras? Mira, te comento, por ejemplo, yo cuando atiendo a alguien en terapia, algo que también está muy presente en las primeras sesiones o en la primera, es invitar a esa persona a que ojalá podamos construir una relación de confianza donde pueda compartir allí en ese espacio seguro, confidencial, incluso aquello que le avergüenza pensar de sí mismo. Te debe pasar. Sí. Todos tenemos ciertos pensamientos que a veces llegan y dices, tú, no debería pensar eso. Vete, hazte a un lado. Sí. Incluso en la intimidad de tu mente. Cuando eso eres capaz de expresarlo ante alguien más, hay un avance enorme. Entonces así trato de trabajarlo. Primero, desde la meditación, simplemente observando lo que es, lo que va emergiendo, y luego tomando decisiones conscientes, sin exigirme tampoco demasiado, para caminar en el camino que en este momento elijo. Conciencia, acción y compromiso. Sí, sí, a mí también me pasa cuando estoy con alguien que voy a entrevistar o algo. O por ejemplo, en la mañana también. Pues Antonio tiene mucho conocimiento, Antonio sabe mucho. ¿Qué le voy a preguntar? O sea, entran esas dudas. Eso que hiciste ahorita es bellísimo porque es volverte íntimo con ese diálogo interno, no solo el agradable, sino esas partes que quisieras callar. Sí. De hecho, ya vamos a cumplir un año con el podcast. Y yo desde que inicié, en mi mente siempre estaba Antonio. Antonio. No, pero le voy a decir cuando ya tenga más experiencia. Le voy a decir cuando ya tenga más conocimiento. Le voy a decir porque sí siento que tienes mucho que compartir, amigo. De verdad. Te agradezco que lo veas así. Porque sí, me honra que me lo digas y sobre todo me honra que tengas la confianza de aquí tú y yo en esta confidencialidad con los miles de personas que nos van a ver. Puedas compartir eso. Sí, es aquí entre tú y yo nada más. Porque casi siempre lo que nos desagrada lo buscamos ocultar. ¿Cómo yo voy a mostrar que tengo dudas, que tengo vergüenza, que a veces no sé? Por ejemplo, tú ahorita que me dices eso, hay dos partes en mí. Hay una parte que se siente muy honrado de que me veas de esa manera. Y al mismo tiempo aparece otra que se siente comprometido. Sí. Y dice, ¿y si no estoy a la altura de lo que Sócrates espera? ¿Y si no le gusta lo que diga? ¿Y si no le ve utilidad a lo que estoy compartiendo? Y eso le llamaría yo sombra. Deja de ser sombra en el momento que la veo. Ok. La sombra, entonces, para definirla, es como que esa parte de nosotros que requerimos trabajar. ¿Y de dónde vendrá la sombra? ¿De dónde viene? ¿De nuestros ancestros? ¿Cosas que tenemos que trabajar? ¿O cosas heredadas? ¿O simplemente... ¿cómo lo definiría? ¿Como cosas a trabajar? Sí... Todo depende de dónde nos paremos a definir. Porque yo sé que lo que estoy diciendo no es lo convencional. Lo convencional es asociar la sombra como con el pecado, con el concepto cristiano del pecado. Exacto. La lujuria, la gula, la pereza. Entonces, cuando hablamos de sombra, todo el mundo piensa como que hay algo malo dentro de mí que tengo que extirpar. Y yo no veo la sombra de esa manera. Yo veo la sombra como ausencia de conciencia. Una analogía que me gusta. Imagínate que tenemos un edificio de 100 pisos y ese edificio está a oscuras en la noche. Y hay un velador que trae una lamparita y él va recorriendo el piso 10, el piso 20. La conciencia es lo que la lámpara alcanza a iluminar. Todo lo demás permanece ajeno a la conciencia. Pero luego podemos iluminar un piso completo, o 2, o 3, o 5. Ahí hay menos sombra, hay más conciencia. El cerebro no puede ser consciente de todo a nivel racional porque eso implica el área prefrontal, el neocórtex. Hay muchas cosas que están ocurriendo en nosotros en áreas que no son accesibles, pero nos podemos volver más íntimos con todo eso
y entonces sí elegir con mayor responsabilidad. Para mí, trabajar con la sombra es ser cada vez más responsable de lo que hago, más consciente de lo que estoy haciendo. Si lo veo como pecado, voy a caer en un ideal de perfección que es imposible cumplir. O la culpa. O la culpa. Sí. Si tú ves, y yo respeto mucho todas las tradiciones religiosas, a quien le sirva está perfecto, pero la tradición occidental está muy basada en la culpa. Es muy común ver imágenes de los arcángeles aplastando a un ser humano, a una serpiente, a punto de encajarle la espada o la lanza. El arcángel significa la razón. Todo eso es lo instintivo. Es esto que podríamos decir sombra, eso que escapa de nuestro control consciente. En Oriente es diferente. La imagen tradicional es un Buda o un Dios montando a un león, pero el león está vivo, con las fauces abiertas, y el Buda está en equilibrio. Es decir, esa parte instintiva está armonizada. No se trata que se desboque, porque tampoco somos animales, no vivimos desde el instinto, pero tampoco se trata de reprimirlo porque pierdes la mitad de lo que eres. En la antigua Grecia adoraban por igual a Apolo y a Dionisio. Apolo es el dios de la rectitud, de la razón. Dionisio es el dios de la embriaguez, del vino, del instinto. Luego los romanos lo transformaron en Baco. De ahí viene la palabra bacanales. Es como todo aquello que escapa de la razón. Para los griegos los dos eran igual de importantes. Vivir en ese equilibrio entre Apolo y Dionisio, entre la luz y la sombra, digamos. Ok, como el dios y el diablo. Sí, pero el diablo sin la connotación negativa, sino como otra parte de ti a la que regularmente renuncias. Y renunciar a eso no podemos. O cuando más te peleas con tu sombra o con la parte que requieres trabajar, más se hace presente. Más se hace presente, más pierdes tu energía, porque la energía, en lugar de estar disponible para lo creativo, está perdiéndose en luchar y en reprimir algo, y vives en un espacio más chiquito de conciencia. Sí. Me gusta cómo combinas la parte de la psicoterapia, pues eres maestro y también eres como un ser espiritual, así te veo, ¿no? Haces sesiones de psilocibina. Sí. ¿Cómo combinar esta parte que pareciera que están muy alejadas? Porque conozco normalmente personas que se van más por lo científico, más por la parte educativa, y otros por la parte del chamanismo, ¿no? Pero siento que tú estás como en el intermedio y tomas de las dos. Intento, Sócrates, mantener cada cosa en su lugar, sabiendo que son parte de un mismo todo. A mí, ¿qué me interesa? La liberación del sufrimiento humano. Y entiendo que para eso hay personas que requieren psicología científica profunda, las personas que están viviendo un trastorno, una psicopatología grave. Meterlas a un camino espiritual no es conveniente. Primero tienes que equilibrar, llegar a una relativa funcionalidad. Una vez que estamos en una funcionalidad, hay una identidad consolidada, entonces sí podemos pensar en la expansión de conciencia. Entonces, por eso me gusta moverme en este espectro que va desde el sufrimiento grave hasta el máximo potencial que tenemos como seres humanos, porque precisamente se ha separado mucho tiempo. Sí. Yo creo que ciencia y espiritualidad están en camino a unirse. Psicoterapia y caminos chamánicos o espirituales tienen muchos puntos de encuentro. El tema es saber en qué momento, qué cosa es más conveniente para cada persona, porque no todo sirve en cualquier etapa o en cualquier momento de la vida. Sí, he notado. Te metes mucho en el chamanismo, sesiones de psilocibina, retiros de ayahuasca y todo, y muchas veces te terminas perdiendo, sería la palabra. Sí. O confundiéndote más. Sí, mira, yo como lo planteo muchas veces, y tú tienes experiencia en esos temas, los temas espirituales profundos, ya sea meditación, sea a través de plantas sagradas, implican una trascendencia de la identidad. Ir más allá de la noción que tenemos de nosotros mismos de yo soy Antonio, me gusta esto, soy tal persona. Ahí la identidad
cuando llegas a estados muy profundos, se disuelve. Y cuando una persona no tiene una identidad primero clara, ¿qué va a pasar después? Es cómo acomoda todo eso en el día a día de su vida. Entonces, primero hay que tener una identidad estable, una salud emocional o mental, y luego entonces ir hacia la expansión de conciencia y no al revés, porque si no, todo esto se vuelve un escape, una fuga para no afrontar lo que te corresponde aquí en el día a día, en tus retos como ciudadano, como padre, como empleado, es lo que te corresponde en esta realidad material. Y no se trata de ir a la espiritualidad como escape, sino es una puerta a lo que verdaderamente somos, entender que somos más que materia, más que esta realidad física, para ese conocimiento traerlo a los retos que nos tocan en esta existencia, en este momento. Si no, se vuelve fantasía. Exacto. Y tan es peligroso eso, como es peligroso las personas que solo se quedan en el paradigma científico y niegan que exista algo más allá de la identidad, algo más allá de lo que se puede tocar, de la realidad material. Creo que los dos son aspectos de una misma moneda. Hay un mundo manifestado donde hay leyes físicas, científicas, pero hay una realidad más profunda que esa que nos puede dar una información diferente y una comprensión distinta de la realidad material. Sí, exacto. Pues dice un principio hermético: como es arriba, sí, es abajo. Sí. Como es adentro, es sí, afuera. Tal cual. Es lo que estás diciendo. Sí, solo que a mí me gustan mucho las tradiciones orientales porque creo que tratan de aglutinar. En el budismo, por ejemplo, se dice: hay una verdad relativa y hay una verdad profunda o absoluta. Okay. Y las enseñanzas que se dan dentro de la misma tradición budista a veces parecen contradictorias entre sí, pero no es que sean contradictorias, sino que están en ocasiones orientadas a la verdad relativa, que es la verdad de la separación, de la dualidad, y en otras ocasiones hablan de la verdad absoluta, pero son caminos graduales. Tienes que, por ejemplo, un niño, no le vas a soltar un carro a los 6 años, ¿verdad? No, pues no. Tiene que madurar su cerebro. No lo vas a mandar a la universidad antes de ir por el kinder, la primaria. Tiene que haber un proceso. Hay un proceso. Ahorita, a mí en ocasiones eso sí me preocupa, que hay tanta gente hablando de lo espiritual, como si se tratara de ir a comprar tortillas. Estamos hablando de lo más profundo del ser humano, de aquello que va más allá de la lógica, más allá del pensamiento racional. No lo podemos simplificar. En las tradiciones que tú conoces aquí, chamánicas, esto era un proceso que se tenía que ganar. No todo el mundo tenía derecho a una ceremonia. Había rituales previos para que las personas estuvieran preparadas y le dieran el valor a lo que están recibiendo. Porque si no, se trivializa y hablamos de lo espiritual como una experiencia más, como ir al cine. Exacto. Y eso hace que pierda lo sagrado, y sagrado no por un tema religioso, sino porque estamos tocando aquello que de verdad nos lleva a entender qué es la vida, qué hacemos aquí, qué somos en este plano. Eso se debe abordar con respeto. Sí, la primera vez que yo hice ayahuasca, el chamán me decía: hay personas que duran desde niños hasta que son adultos en prepararse para tomar la medicina. Sí. O hay personas que duran 2 años preparándose para tomarla. Sí. Y aquí ahorita se ha vuelto como una moda. Y es hasta un buffet. Sí. Tú vas a una ceremonia y te dan ayahuasca, jicuri, que es el peyote, sí. Honguitos, cambó. Es como sírvete, como si estuvieras en el buffet de un restaurante. Cada medicina tiene su proceso, tiene su esencia, lleva una preparación previa, lleva una integración posterior. Yo creo que la mayoría de las personas nos estamos acercando ahí con muchas faltas de respeto que se traduce luego en problemas. Yo luego en el consultorio de psicología recibo mucha gente que fue a ceremonias mal hechas, mal dirigidas, claro, y llegan con un problema de psicosis, de desestructuración. Y no es que la medicina en sí sea mala,
es cómo te acercaste a ella, si la persona que te la hizo es una persona preparada. Una cuestión, por ejemplo, en muchas tradiciones andinas, en Perú sobre todo, la persona que dirige ceremonias de ayahuasca jamás la puede preparar. La persona que prepara la ayahuasca, que ya es totalmente legal, Sí. se dedican a eso, a cortarla, macerarla, prepararla, no pueden probarla. Y yo he estado allá en la selva. Personas que pueden tener 60 años todos los días de su vida preparándola y nunca la han consumido porque se guarda esta separación precisamente para cuidar que no se abuse. Y la persona que dirige las ceremonias, aunque nació en la tribu, no puede preparar, tiene que acudir a alguien más que la preparó y se la doy. Claro, es como cuidar la energía, ¿no? Sí. Y separar esas dos partes. Sí. Qué bonito. ¿Has estado en la selva? Sí. Sí, he tenido la fortuna de estar conociendo, así, con profundo respeto, sabiendo que yo no formo parte de una etnia, no es algo que yo pueda apropiarme. De hecho, yo mucho tiempo pensé que algún día iba a facilitar ceremonias de ayahuasca y luego en una ceremonia se me dijo, y quien lo ha vivido lo entenderá, no es que alguien vino y me dijo, se comprende desde un nivel de conciencia superior que yo nunca iba a dirigir ayahuasca, que esa planta no es de aquí, y se me hizo la invitación ahí hace muchos años al camino de la psilocibina, de los honguitos, que esa sí es una planta nuestra, mexicana, y a la ayahuasca cuando asisto voy a recibir, a sanar, y con la psilocibina acompañar a otros en su proceso de sanación, respetando eso. Cuando entiendes que al final la medicina es una herramienta y que es un espacio sagrado, ¿quién te va a dar la medicina en el lugar? Y sobre todo, ¿cómo estás tú físicamente, espiritualmente para recibir? Tiene que haber una preparación previa, una dieta. Yo creo que es lo más importante. Saber quién te la va a dar, el espacio y cómo estás tú por dentro. Afortunadamente en los últimos años, Sócrates, hay mucha investigación ya científica. Aquí en México se acaba de celebrar hace unos meses el primer congreso médico de psicodélicos con psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, porque se está investigando todo el impacto neuronal que tienen los psicodélicos. Hay una promesa de que van a servirnos para muchos padecimientos mentales y se sabe que no es solo la sustancia, es esto que llaman, justo lo que dice, el set y el setting. La intención con la que llegas, porque si lo haces de una manera recreativa, el impacto no se parece en nada si es en un contexto psicológico o ceremonial. Quien lo hace simplemente de forma recreativa puede sentir una agudización de sentidos, puede tener una visión, pero eso no tiene un efecto terapéutico. O sea, no es la planta en sí, sino todo el ambiente en el que se concreta el consumo, lo que hace que tenga un impacto real en la vida. ¿Cómo utilizas tú esta herramienta, la psilocibina, para ayudar a las personas? Hay dos maneras. Yo creo que quienes nos están escuchando tal vez ya lo sepan. Son macrodosis, que es ceremonia, una dosis fuerte, o microdosis, que en las microdosis son dosis muy pequeñas, que son más constantes y tienen un impacto probado en aumento de creatividad, nuevas conexiones neuronales, creación de nuevas neuronas y mayor claridad mental, mayor capacidad de concentración. Es una herramienta que, si te soy honesto, no uso mucho. Por lo mismo creo que no se debe abusar. Algunos de mis pacientes en algún momento se los podría llegar a recomendar, en pocos casos, porque muchas veces hay muchas otras cosas que podemos hacer antes de llegar a esto. Quien lo requiere se les recomienda, pero tenemos muchos caminos para lograr el bienestar, no necesariamente las sustancias. Exacto. Sí, porque abusamos, como tú lo decías, como lo decíamos. Me gusta cómo hablas del budismo. Creo que es una práctica que normalmente lo llevas a tu día a día, ¿verdad? ¿Qué vendría siendo una religión?
unas enseñanzas? Lo primero es que no me considero budista, más el mismo, en la misma tradición zen, te dicen de repente, si un día ves al Buda, sal corriendo. Porque luego nos casamos mucho con la enseñanza externa y nos ponemos etiquetas. Y justo es un camino para ir quitándote todas las etiquetas, ir descubriendo todo lo que no eres. Yo el camino budista lo definiría como una vía de liberación, que incluye un elemento psicológico muy profundo, filosófico, en algunos países religioso, una religión al uso tradicional, jerarquizada, institucionalizada, pero el objetivo último del budismo es brindar herramientas para liberarnos del sufrimiento. O sea, el Buda jamás se presentó como un ser metafísico, como hijo de un dios. Era un ser humano como tú y como yo, que producto de su esfuerzo logró entender cuál es la naturaleza última de la realidad. Y esa comprensión, es decir, cortar de tajo la ignorancia, es lo que le dio la iluminación. Y que dijo, si yo lo logré, siendo un ser humano común y corriente, hay un camino por el cual cualquier ser humano puede lograr lo mismo que yo, que es liberarse del sufrimiento, entrar a nirvana, pero no desde una perspectiva metafísica, sino una liberación de nuestra propia humanidad. El nirvana está aquí ahora en lo que ya hacemos. Desde ahí es de donde yo me acerco al budismo como camino. Ok, ¿qué vendría siendo el nirvana? Para que la gente también... Nirvana, siempre se habla de samsara y nirvana. Sí. Samsara es la rueda eterna de nacimiento, vejez, muerte, el sufrimiento. Nirvana es el cese o la extinción del sufrimiento. Es decir, un estado donde ya no hay más sufrimiento. El Buda, después de años de práctica, llega a tener una comprensión. Los que estamos en este camino de las sustancias que hemos probado plantas sabemos, tuvo muchos estados de conciencia amplificados. Llegó a volverse un experto en eso porque estos estados se pueden lograr también meditando, sin necesidad de ninguna sustancia. Nuestro cerebro puede acceder a esas capas profundas. El Buda llegó ahí, se estabilizó durante muchos años en esos estados y fue comprendiendo quiénes éramos, estas preguntas esenciales. Una vez que entiende que lo único que nos hace sufrir es la ignorancia, y ahorita explico la ignorancia de qué, se quedó en un estado de paz. Digamos, nirvana no es otra cosa que paz, ecuanimidad, claridad, ausencia de sufrimiento. Y dijo, no voy a transmitir esto porque nadie lo va a comprender. Es tan evidente, tan simple y al mismo tiempo tan profundo que las personas no van a entenderlo. Al tiempo se cruzan con él en un parque que se llama el Parque de Benares, todavía existe en la India, los que habían sido compañeros de él durante muchos años, que realizó prácticas ascéticas. El ascetismo es mortificar al cuerpo con hambre, con frío, con calor, para tratar de alcanzar esos estados ampliados de conciencia. Sí. Él se dio cuenta que ese camino no le iba a llevar a nada y les dijo, no pasó nada. Y le insistieron, no, algo pasó. ¿Por qué, Sócrates? Porque tú lo sabes, cuando vas sanando, algo se irradia hacia afuera. Entonces le dijeron, no, tú estás diferente. Tú hiciste algo, cuéntanos. Y él, no pasó nada. Le insistieron. De ahí que luego el Buda dice, cuando una persona te pide enseñanza, niégala. Si te la vuelve a pedir, vuélvela a negar. Y a la tercera vez, considera si se la quieres transmitir. Y les dio el primer sermón, que se llama el Discurso de Benares, porque en ese parque lo hizo. Sí. Y ahí está resumida toda su enseñanza. Los otros 50 años de su vida pasó transmitiendo lo mismo con variantes. Okay. Enunció las 4 nobles verdades o puso en marcha la rueda del Dharma. Primera verdad, lo voy a simplificar mucho, ¿no? Sí. Hay tratados filosóficos sobre esto desde hace 2600 años. Primera noble verdad, la vida es sufrimiento, dukkha. Es decir, estar en este plano físico implica la experiencia del sufrimiento. Nacer es doloroso, al vivir tienes emociones desagradables, algún día enfermas, envejeces, mueres. Incluso si tienes todo resuelto, económicamente, emocionalmente, hay un sufrimiento de fondo existencial porque sabes que te diriges a la muerte. Y esa conciencia de que vas a morir
genera un sufrimiento. Yo te aseguro que los hombres más ricos del mundo, que tienen absolutamente todo lo que humanamente se puede tener, en el fondo sufren porque saben que van a morir y van a perder todo eso que han conquistado. Claro. Segunda noble verdad: hay una causa para el sufrimiento. Tercera, ahorita profundizamos. Tercera noble verdad: si hay una causa, entonces es posible liberarse del sufrimiento. Cuarta noble verdad: el camino enunciado en 8 fases para liberarnos del sufrimiento, que se conoce la cuarta noble verdad como óctuple noble sendero. 8 cosas que, haciéndose al mismo tiempo todas, es un ecosistema que se retroalimenta, puedes llegar de samsara, del sufrimiento, a la liberación nirvana. Esas cosas son, a lo mejor se me pasa alguna. Sí. No hay un principio, todas se hacen al mismo tiempo. Visión correcta. Pero para llegar a la visión correcta tienes que haber hecho las demás. Pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, esfuerzo correcto, medio de vida correcto, la forma en que te ganas la vida, si no genera sufrimiento, atención plena correcta y samadhi o meditación correcta. Esto del samadhi son esos estados de conciencia amplificados. Tú no puedes liberarte del sufrimiento desde la conciencia ordinaria. Tienes que tener esas experiencias. Esos estados los cultivas en la meditación. Esos estados te dan una visión correcta de la vida. Todo está entrelazado. Okay. No tiene una secuencia. No tiene una secuencia. Todo se hace al mismo tiempo. Tú puedes hacer todo eso y si te ganas la vida matando, robando, construyendo armas que quitan la vida, no vas a encontrar la liberación. Porque cuando profundizas, te das cuenta que todo está unido. No hay una separación entre yo y los demás. Entonces yo lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo. Entonces no puedo liberarme del sufrimiento si le estoy generando sufrimiento a los demás. Claro. Por eso es que todo va entrelazado. Si volvemos a las verdades, ¿cuál es entonces la causa del sufrimiento? La causa del sufrimiento pareciera ser, de acuerdo a la tradición budista, el apego. ¿El apego a qué? A la idea del yo. Creer que existe un yo separado de todos los demás es la causa del sufrimiento, porque yo me enfermé, a mí me trataron mal, a mí me ofendieron, yo me voy a morir, yo voy a desaparecer. Y en el fondo, entonces, la causa última es la ignorancia. Te apegas a un yo porque ignoras. ¿Qué ignoras? Que todo es una red unida en la cual no hay ninguna separación. El budismo le llama sunyata, vacuidad. Okay. La vacuidad no significa que no haya nada, es que no hay nada separado de todo lo demás. Pero eso, dicho racionalmente, no significa nada. Tienes que tener experiencias. Y por eso el Buda siempre te dice: desconfía de todo lo que te estoy diciendo. Todo lo que te digo, ve y pruébalo por ti mismo. Aquí están los pasos, ve, medita y ve si encuentras la misma respuesta que yo encontré. En tanto no tengas tú la experiencia, no te lo creas. Porque eso es darle poder a algo externo. Ve y encuentra tú esto. Entonces, ese es el camino budista. Resumido, es cultivar una y otra vez, gradualmente, mayor profundidad en esas experiencias para liberarse del sufrimiento. Ok. ¿Y qué sería el sufrimiento? Ya lo dijiste, pero en resumidas cuentas, porque la gente se pasa la vida sufriendo, amigo. Sí. El sufrimiento, hay muchas formas de decirlo. Una es que se trata de pelear contra lo que está ocurriendo. No aceptar la realidad tal como es te genera sufrimiento. Porque en las tradiciones orientales y chamánicas nunca se te ofrece una vida libre de dolor. Nunca se te ofrece una vida libre de tristeza. No es la imagen de un santo al que no le toca nada. No. Se entiende que esas experiencias, tristeza, dolor, enojo, son parte de la vida. Lo que se busca erradicar es el sufrimiento. El sufrimiento, entonces, Sócrates, es una reacción adicional a lo que ya está pasando. Digamos, me pegué la mano, me dolió. Eso es, ahí está. Está ocurriendo. Pero si yo todavía reacciono a eso, es que me golpeé por tu culpa. No debería estar sintiendo esto. Sufro porque me está doliendo. El sufrimiento es la reacción añadida a lo que ya está sucediendo. Desde estas tradiciones hay una aceptación profunda de la realidad tal como es. Que eso no es conformismo. Cambia lo que puedas cambiar.
pero aceptas lo que ya está pasando y entonces solo tienes la experiencia y no la construcción mental que haces, que es donde el sufrimiento aparece. Ok. Hablabas ahorita de la verdad. Y la pregunta sería, ¿existe o no existe una verdad absoluta? Ese es un debate filosófico que lleva 3000 años, ¿no? A mí me gusta mucho, primero, a nivel aquí occidental, la visión de Ortega y Gasset. Okay. Ortega y Gasset acuñó todo el movimiento que es el perspectivismo. Y él dice que todo depende de la perspectiva. Entonces, de alguna forma es un relativismo. Es como si todos viéramos una partecita de esa gran verdad. Cada quien, como el cuento este de los ciegos y el elefante, que mucha gente debe conocer, ¿no? Sí. 5 ciegos están tocando un elefante, uno dice, es como una serpiente, otro dice, es como un gran árbol, otro, no, es como una pared. Pues uno está agarrando la cola, otro está tocando la pata, otro está tocando la panza. Todos tenemos una perspectiva. La verdad, si es que algo así existe, trasciende nuestra capacidad de comprensión. Okay. El budismo y muchas tradiciones espirituales lo que sostienen no es que haya una verdad que pueda ser transmitida, pero sí que puede ser experimentada. Es decir, se puede llegar a una comprensión, pero justo cuando vas más allá de la mente racional. Desde la mente racional solo puedes tener perspectivas de las cosas. Es una tontería pelearte por la verdad. Todo es relativo. Solo que cuando tienes esas experiencias más profundas, puedes tener un atisbo de algo que es atemporal, que es inmutable, o esta experiencia de la que el budismo habla, sunyata, pero ya no dicho con palabras, sino experimentar que siempre has sido parte de algo que no puedes luego definir con palabras. Por eso todo el mundo habla de que es inefable, sí. No es expresable, pero se puede percibir que sí hay algo que, no digo que no cambia porque es cambiante, pero hay algo cierto en todo esto, hay un sentido, hay un orden. Luego yo no me voy a pelear con nadie diciendo que sí tiene que ser, porque aquí lo estamos hablando ya en lo relativo. Sí. Fíjense, no hay ninguna verdad, ok, no hay ninguna verdad. Pero cuando experimentas, hay un asiento más profundo a la realidad que el que habitualmente tenemos. Así lo veo. Sí, porque decías ahorita, no nos vamos a pelear por la verdad, pero allá afuera cada quien tiene su verdad, ¿sí? Y pareciera que todo el mundo está peleando por su verdad. No, hombre, Sócrates, yo de repente escribo. Y hay ocasiones que me pongo a revisar libretas viejas. Sí. Y digo yo, ¿a poco a los 15 años yo decía esto? A los 20, a los 25. Cosas en las que ahora no creo, ya no pienso así. Pero no solo lo decía, me peleaba por ello. Quienes me conocieron en la fase universitaria, porque yo antes de llegar a psicología primero estudié políticas públicas, luego estudié derecho, sabrán que yo era muy vehemente. Es más, yo fui campeón nacional de debate político. Fui campeón estatal de debate. Eras bueno por pelear. Y el debate es justo eso. Argumentar y convencerte de mi posición. Y digo yo, ¿de verdad yo hacía eso? Me lo creía. Entonces, lo que creo ahora es algo que seguramente va a cambiar. Por eso ya no me aferro a lo que creo. Porque sí. A lo mejor mi yo dentro de 3 años va a decir, ¿y te peleabas por eso, Antonio? Cuando ya cambiaste y ahora ves las cosas diferentes. Oye, en 3 años que volvamos a entrevistarte, vas a decir otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo en lo que creo, pero no me aferro a eso. Siempre estoy dispuesto a cambiar. Llega un argumento nuevo y lo tomo. Posiblemente me convenzan de algo que yo no había visto. Sí. Sí, es que cuando vivimos, lo más importante, creo yo, es si la verdad te da paz, te da resultados, sí. Y no dañas al otro, claro. Pues está bien vivir en esa verdad, sí. ¿No? Ya si allá afuera o si al mundo no, esa no es la verdad del mundo, pues ya con que tú tengas paz. Exacto. Yo creo que eso es lo que importa. Una vez alguien me decía, un chamal, si eso te da resultados, pero no te da paz, no estás viviendo en tu verdad. Sí. Si te da paz, pero pues no te da resultados,
Duda. Sí. Duda. Qué bello. Yo creo que pues cada quien tiene su verdad, pero en el fondo siento que hay una verdad. ¿Cómo la definiría? Algo me dice que sí hay una verdad, mas no sé cómo definirlo. Sí, es justo lo que hablábamos, porque es inefable. Sí. Está más allá de las palabras. Tal vez mañana diga, no hay verdad. Exacto. Sí. No hay una verdad. Y estará bien en ese momento, como dices, si eso te da paz. Porque la vida se trata también de ir avanzando en ser cada vez más fiel a ti mismo. Y ser fiel a ti mismo es algo cambiante, porque por edad, por lugar en el que vivo, la fidelidad a mí mismo no va a ser la misma hoy que hace 5 años. Es qué tanto me conozco y qué tanto actúo en consecuencia. Y como veíamos en este óctuple noble sendero, teniendo en cuenta, como tú lo dijiste, a los demás. Porque si algo me da paz, pero eso implica dañar al mundo, esa paz no es profunda, esa es una paz superficial. Exacto. La verdadera paz viene de una tranquilidad de conciencia, no una perfección. Porque eso sería otra vez meternos al ideal de ir en contra de todo lo que suena a pecado. No es perfección. Entender que somos seres en proceso. Si fuéramos perfectos, que para empezar no existe eso, ya no estaríamos en este plano físico encarnado. Aquí tenemos retos, tenemos desafíos, tenemos caídas, resbalones, errores. Pero sí cada vez ser mayormente congruentes con lo que pensamos. Como decía el óctuple noble sendero, ¿no? Una congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Claro. Si eso está alineado, es mucho más probable que haya paz. Pero pienso una cosa, siento otra, digo otra, hago otra, pues es una fuga de energía por todos lados. Exacto. Sí, sí he estado ahí. Sí. Todos, sí seguimos estando, ¿no? Sí, sí estamos ahí. Porque implica una responsabilidad, ser congruentes. Sí. También creo que implica renuncias, que es otra cosa que nadie quiere entrarle en el camino espiritual. Hablan del camino espiritual como si fuera así Disney, miel sobre hojuelas. El camino espiritual es un camino de renuncias, porque te muestra todo aquello que es necesario que se quede atrás. Pueden ser hábitos, conductas, relaciones. A veces se tienen que terminar, a veces simplemente ponerlas a distancia, pero avanzar en el camino espiritual es sobre todo renunciar a muchas cosas. Totalmente. A veces lo más difícil no es cargar con todo aquello que vienes cargando, sino soltar. Sí. A veces los maestros de meditación, cuando preguntan a los alumnos, ¿y qué voy a ganar yo meditando? Porque ahora hay muchos estudios, ¿no? De reducción del estrés y todo eso es real, si se gana mucho en eso. Pero los maestros que lo que buscan es la liberación completa del sufrimiento te dicen, no, pregúntate qué vas a perder. Porque incluso vas a perderte a ti mismo. La idea que tienes de ti mismo va a desaparecer. Porque vas a llegar a un estado en el que descubras que no eres tus posesiones, no eres tus emociones, no eres tu cuerpo, ni siquiera eres tus pensamientos. Entonces, cuidado, porque en este camino más que ganar, vas a perder mucho, vas a perder todo lo que crees que eres. Sí. Sí, porque pues existen las etiquetas, ¿no? Que ya hablamos un poco de eso. Nos identificamos. Soy el podcaster. Soy el psicoterapeuta. Soy el asesor de seguros. Y vamos por la vida diciendo soy esto, soy. Pero al final somos todo, pero también todos somos nada. Exacto. Como psicoterapeuta, amigo, ¿cuáles son los mayores retos que ves en la sociedad? Que normalmente llega la gente contigo sin decir nombres y eso. ¿Cuáles son esos temas que la sociedad más sufre? Es muy variado, pero creo que hay una epidemia ahorita de pérdida de sentido. No sabemos ya dónde estamos parados. Todo se mueve demasiado rápido, es demasiado fluido, y eso se traduce en ansiedad, se traduce en depresión. Pero eso es el síntoma. La causa profunda es que nos estamos perdiendo como humanidad. Trabajamos de una manera que no es compatible con la salud física ni emocional.
cada vez hay más precariedad. Yo siempre insisto que los problemas psicológicos no son meramente intrapsíquicos, no están solo dentro de tu cabeza. El tema social, el tema cultural influye mucho. Hay precariedad laboral. Cada vez es más difícil tener un trabajo que te permita garantizar una vida digna. Claro. Cada vez es más difícil acceder al mercado de vivienda. Se vuelve casi imposible. Yo a veces lo digo, Sócrates, que cada vez es más fácil obtener lo que no importa y más difícil obtener lo que de verdad importa. ¿Qué no importa? Chácharas. Ahora podemos comprar lo que queramos. Sí. Ahí vamos a una tienda china y todo a 10 pesos. Sí. Chácharas que no sirven para nada. Podemos comprar fácilmente alcohol, diversión, comida chatarra. Pero lo que de verdad importa cada vez es más difícil de comprar. La comida saludable es carísima. Sí. La salud es carísima. Los sistemas públicos de salud están colapsados. Acceder a salud privada es muy caro. La vivienda, que es fundamental, un techo, son necesidades básicas, es casi inaccesible. Relaciones sólidas, cercanas, tampoco hay. Exacto. Entonces, lo que de verdad importa ya no lo tenemos. Un medio ambiente sano para respirar aire sano ya no está. Tienes que irte a un bosque y incluso allá en un bosque llega la contaminación. Entonces, nos hemos perdido satisfaciendo caprichos en lugar de necesidades. Y creo que eso la gente lo está resintiendo y luego llega culpándose. Es que no soy capaz de manejar mi ansiedad, mi depresión, cuando buena parte de la responsabilidad es social. Entonces creo que lo que está en la base de casi todo lo que llega a terapia es eso, pérdida de sentido. No sabemos a dónde queremos ir. No sabemos quiénes estamos siendo, que ya lo dijimos al principio, no hay una etiqueta rígida, pero tener una noción de qué te gusta, qué te hace bien, Claro. no la tenemos. Y luego hay una incertidumbre enorme de qué puedo hacer de la vida. Porque la opción de trabajar todo el día no satisface a mis necesidades. La generación anterior no es glorificar al pasado, pero de alguna manera podías tener el mismo trabajo toda la vida. Claro. Ese trabajo te daba para tener tu casa. Claro, siempre ha habido muchas personas marginadas del desarrollo, Claro. pero había un grueso, digamos, de clase media. La clase media está desapareciendo. Ahora hay cada vez más concentración de capital hacia arriba, Sí. hiper ricos y una amplia base de pobres y una clase media chiquitita. Todo eso está llenando el consultorio de personas. Entonces tiene que ver con el contexto también social. Porque sería simplificarlo, no decir, el tema de las relaciones. Uh-huh. Sí, mucha gente llega. ¿Pero por qué llega? Pues también por lo difícil que es ahora relacionarte. El duelo por una pareja no sería tan grave si hubiera facilidad para relacionarte con otras personas. El duelo de una pareja significa que tal vez económicamente vas a sufrir mucho, porque apenas 2 trabajos, 2 ingresos logran una vida medianamente digna. Claro. Entonces, incluso en cuestiones que parecen tan personales como un duelo, está de fondo el tema social. ¿Cuántas parejas se quedan solas porque separarse significa que ¿dónde voy a vivir? ¿Cuántas mujeres llegan de 50, 45 años que se dedicaron siempre al hogar, a cuidar a los hijos? Ahora los hijos crecieron, ya no las necesitan tanto como antes. El marido fue el que se desarrolló profesionalmente. Ahora descubren que no aman a su marido, no están conformes en ese matrimonio, pero salirme es hacer ¿qué? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? voy a hacer, no? Tengo que renunciar a todas las comodidades que tengo. Entonces, por ahí va, creo, el tema moderno de la terapia. Sí, creo que hoy estamos viviendo una crisis emocional, pero también social. Sí. En la parte que ya comentabas, me toca verlo como asesor de seguros. Hoy más difícil es ahorrar Sí. para la jubilación. Sí. Que es indispensable, ¿no? El ahorro para la jubilación, porque como tú lo comentabas en el pasado, pues nuestros papás, nuestros abuelos podrían trabajar toda la vida en un solo trabajo, Sí. se jubilaban y ya tenían una vejez digna. Sí. Hoy en día no. Con las Afores Sí. o con el nuevo sistema de retiro no te garantiza que vayas a tener una vejez digna. Exacto. Entonces sí es una problemática. Siento que también en el pasado pues las personas tenían más hijos. Sí. Quieras o no,
pues entre todos, pues se hacían cargo del papá, de la mamá, ¿no? Y ahora no, tienen un hijo, 2 hijos, o las nuevas generaciones no quieren tenerlo, no quieren tener. Entonces, yo creo que sí hay una problemática ahí muy, muy fuerte, muy grande, que más que nada hay un problema social, pero también nos lleva a un problema, pues, de estrés, de ansiedad. Pues me recuerda mucho la pirámide esta de Maslow, que no estamos cubriendo las necesidades básicas, como es la alimentación, el sentirnos seguros, el sentirnos bien, ¿no? En esa parte, pues le estoy dando un comercial también en lo que yo hago, pero es importante. Pero es esencial, la verdad, es esencial pensar en eso. Y yo creo que al final todos estos problemas sociales nos afectan en nuestro bienestar emocional, amigo. Y para que no se quede como un discurso solamente el de los dos desde el lamento, es que ver esto nos tiene que llevar a la acción. Claro. Yo tuve la fortuna hace años de dirigir en DIF Sinaloa un centro de salud emocional, terapia psicológica y psiquiátrica para gente de escasos recursos. Sigue funcionando, se llama Crece. Pero el tema es que no vamos a resolver la problemática con más psicólogos. Necesitamos muchos más psicólogos y psicólogas, muchos. Pero eso no va a resolver el problema si no actuamos en el tema social de fondo, económico, político. Entonces, el tomar conciencia de que muchos de nuestros problemas psicológicos tienen una raíz social tendría que invitarnos a la lucha, no política, no partidista, una lucha por mejores condiciones de vida, cuestionar el sistema. Todos tenemos, aunque sea un mínimo de poder en nuestros hábitos de consumo, en lo que elegimos escuchar o ver en las redes sociales, porque le estamos dando poder a un sistema que nos está explotando y robando nuestra salud emocional. Claro. Ya al empezar a cuidar qué consumo por la boca, qué consumo por los ojos, qué consumo por mis oídos, ya eso es un acto revolucionario. Pues es que, ¿qué hacemos? Nos metemos a las redes sociales. Esto que estás haciendo tú, por ejemplo, tener un espacio como este, es ofrecer un contenido que invita a la reflexión, invita al cambio, a tener herramientas de transformación. Eso es bellísimo. Pero saquemos el porcentaje de contenido como este y contenido basura que nos tiene ahí enganchados para que luego las plataformas vendan nuestra atención a las empresas que nos quieren vender un producto. Entonces, claro que tenemos un poder, el qué hacemos con nuestra atención y con nuestro tiempo. Claro, lo dijiste muy bien. Ahorita lo más valioso que tenemos es el tiempo y en dónde ponemos nuestra atención. Que nos metemos a las redes sociales y lo primero que vemos es chistes o cosas que no nos aportan, ¿no? Que nos llevan a sentirnos... A mí me ha tocado, amigo, o sea, me meto a las redes sociales y quieras o no, entra la comparación. Claro. No es, esta persona pues anda en Europa, yo aquí en Sinaloa con esta guerra. Y, mira... Esta persona ya tiene su familia o logró tal éxito. Y todo el mundo, pues, presumiendo en las redes sociales, ¿no? Y quieras o no, eso nos lleva a sentirnos que no somos suficientes. Nos lleva a sentirnos menos en ese sentido. Entonces, también hay esa problemática. Ahora, las canciones que estamos escuchando, las nuevas generaciones que están escuchando, pues es contenido basura, desgraciadamente. ¿no? Y te roba tu atención, te roba tu energía, porque estar delante de una pantalla consumiendo ese tipo de contenido te estás desenergetizando. Hay atracones no solo de comida, hay atracones de redes sociales. Claro. Estar ahí deslizando y deslizando una cosa tras otra. Te estás comiendo emociones ahí. Oye, de repente entras y estás viendo un muerto acá, una bomba que cayó en tal país. Todos esos problemas sobre los cuales no tienes nada que hacer, están fuera de tus manos, ahora se convierten en tus problemas. Miedo, angustia, pavor incluso en ocasiones.
todo eso le estás permitiendo que entre. Entonces yo sí quiero, en eso ser muy enfático. Tenemos un poder y nuestro poder empieza ahí en elegir qué consumimos, porque ahora nosotros somos el producto. Dicen por ahí, siempre que algo es gratis, posiblemente el producto seas tú. Exacto. Todo lo que es gratis en internet es porque quieren mi atención, porque van a lucrar con mi atención. Y a ver, tampoco me voy a ir a un extremo. Yo tengo redes, las uso. No podemos volver a la época de las cavernas, no nos podemos desconectar. Sí podemos, pero es difícil. Solamente que podemos hacer un uso un poco más responsable. Yo no te voy a decir que mi uso es así 100% responsable, pero es un esfuerzo diario de cada vez contenido de mayor calidad, menos tiempo, para tener mayor concentración. Es un caminito de todos los días. Sí, yo creo que lo estamos hablando porque es un problema que también nosotros tenemos. Lo vivimos. Lo vivimos. Sí. Y quieras o no, lo decías, ahorita me pones a reflexionar y a través del celular pues tenemos todo el conocimiento, pero tenemos también todo aquello que puede convertirse en una adicción. Sí. Tú lo decías ahorita, atracones de conocimiento o atracones de contenido basura. Sí. Y me recuerda a los 7 pecados capitales, atracones de todo. Sí. Lujuria. Sí. En el celular te metes a las redes sociales. Sí, yo creo que en las redes tú puedes encontrar lo mejor y lo peor de la humanidad. Y nosotros podemos orientarnos hacia lo que más te haga bien. Total. El problema es justo que todo se vuelve tan disponible que luego nos desensibilizamos. Todo lo queremos inmediato. Esta generación, si te das cuenta, no tiene mucha capacidad ya de tolerar lo incómodo. No puede esperar. Todo tiene que ser ya. Hemos perdido ese placer que te da el añorar algo. Y lo vemos quienes tenemos hijos que nos demandan todo de inmediato. Quienes han leído El Principito, hay una parte que me encanta donde están hablando y le dice el zorro al niño, es que tienes que domesticarme. Ya están hablando de lo que significa crear lazos. Y voy a inventar los días, pero creo que le dice, bueno, vamos a acordar vernos el miércoles a las 5. ¿Pero por qué? Bueno, porque cuando sea lunes, yo ya sabré que faltan 2 días para vernos y mi corazón va a empezar a regocijarse. Y cuando falten 3 horas, el saber que ya viene me va a hacer sentir emocionado. Es eso, el placer de la espera, de postergar. Ahora no, todo tiene que ser inmediato. Y para que sea inmediato, solo hay una regla, tiene que ser basura. Porque todo lo bueno lleva un proceso. Todo lo bueno cuesta esfuerzo. Todo lo bueno requiere paciencia y dedicación. Trayéndolo a la sanación, Sócrates, yo creo que eso también es muy importante decirle a quienes nos escuchan, desconfíen de todo remedio mágico. Yo estoy a favor de terapias energéticas porque yo sé que pueden tener un impacto, porque yo mismo lo practico en ocasiones. Claro. Pero si alguien viene y te dice, no, es que yo en media hora voy a alinearte todos los chakras y voy a poner a los ángeles a tu favor y eso va a resolver todos tus problemas, desconfía. Desconfía de todo lo que sea, de que se prometa demasiado fácil y muy rápido. Desconfía de lo que no implique un esfuerzo de parte tuya, de lo que no implique un proceso. Por supuesto que desde lo energético podemos tener un apoyo, pero nadie va a hacer las cosas que tú no hagas por ti mismo. La psicoterapia implica esfuerzo. Las terapias energéticas implican esfuerzo porque si tú no aprendes a hacerlo por ti mismo, le estás dando el poder otra vez a otra persona. Claro. Alguien más lo va a resolver por ti. ¿Y qué pasa cuando le das el poder al otro? Pues tú te quedas vacío. Entonces, aunque cueste más tiempo, aunque sea más difícil, vamos a ir a cosas que de verdad nos puedan empoderar. Como decía el Buda que comentábamos, desconfía de lo que te dicen hasta que tú lo experimentes. Y para experimentarlo tienes que entrar y seguir una serie de pasos. Lo inmediato nos lleva a pagar un precio muy caro. Claro. Sí, podemos estar aquí hablando de espiritualidad, de herramientas, de todo, pero si no lo llevamos a la práctica, al día a día, a la acción, creo que es una de las cosas importantes, porque muchas veces me he cachado, o sea, que estoy estudiando, haciendo prácticas
Sí, pero ¿cómo lo vas a llevar al día a día? Sí. ¿Cómo esto te va a servir para tu relación de pareja, para estar bien con tus papás, sí, para llevarlo a tu trabajo, sí, para el aquí y sí, el ahora? Sí. Sí. Y ahorita que me escuchándome a mí mismo, no quiero decir que esto signifique que todo tiene que ser siempre difícil. Okay. A ver, también las cosas pueden ser de manera sencilla, pueden fluir naturalmente, pero una cosa es difícil y otra esfuerzo. En la vida se requiere esfuerzo. Hasta para nacer, si no naces por cesárea, es una experiencia complicadísima. Ir abriéndote paso a través del canal vaginal. Adentro estabas bien cómodo. Sí. Todo resuelto, ese es el paraíso. No tengo que preocuparme de nada ni de respirar porque todo me llega por la placenta. Sí. Pero de repente ese espacio, la panza, ya no es el lugar adecuado. Las contracciones me están empujando porque ahí no puedo seguir creciendo. Tengo que pasar por el canal de parto. Muchos bebés nacen quemados. O sea, es difícil. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Claro. Pero hay una recompensa al final. Entonces, no le quitemos valor al esfuerzo. Y como digo, yo mismo estoy involucrado en muchas cuestiones espirituales, pero en ocasiones sí me retuerzo, Sócrates, cuando veo ciertos personajes que te ofrecen curas, soluciones mágicas y que realmente ahí hay mucha fantasía, sí, hay mucha, en ocasiones, abuso económico. Claro. Y también, hay que decirlo, en muchos casos hay trastorno. Hay muchas personas, y lo digo con profundo respeto, que tienen un trastorno mental, esquizofrenia o algo así, y lo presentan como una capacidad o un don, y no es de esa manera. Exacto. Y eso lleva a que otras personas caigan en esa misma fantasía. No niego que hay personas que tienen dones porque lo he vivido experiencialmente. Hay capacidades más allá de lo habitual, pero creo que un porcentaje muy alto de quienes se presentan con esas capacidades realmente o están lucrando o se lo creen, y eso es lo más grave, desde una fantasía de un trastorno mental. Sí, exacto. Me decía un amigo, un chamán. Ajá. Hoy en día, haz de cuenta que la espiritualidad se convirtió en un Netflix. Hay un Netflix, sí, espiritual donde tú decides qué terapia hacer. Sí. O cuando estás en una sesión de ayahuasca, pues pensamos que es un Netflix espiritual. A ver, ¿qué voy a ver? Sí. ¿Qué voy a experimentar? Sí. Y no es así. Desde la mera curiosidad. Yo, por ejemplo, me formé hace muchos años en terapia de regresión a vidas pasadas con una persona muy seria. Me sobran dedos de la mano para contarte las veces que he hecho regresión en el consultorio a mis pacientes. Tal vez lo he hecho 3 o 4 veces. Uh-huh. Y muchos llegan, quiero una regresión. No es un tema de como simplemente de a ver qué, como dices tú, qué veo, o de curiosidad. Hay un momento tal vez en el proceso terapéutico en que eso podría volverse relevante. Lo hacemos, sabiendo que solamente vas a ver aquello que tenga utilidad para el presente. No es turismo, como dices tú. Exacto. O sea, no exagero, yo creo que lo he hecho 3 o 4 veces. Y 2 de esas fueron espontáneas. Estando en una consulta normal, espontáneamente la persona entró en una regresión y empezamos a hacer el trabajo. Pero no se debe abusar de este tipo de herramientas porque entonces pierden todo valor. Totalmente. Coincido contigo. Creo que estamos en la misma sintonía en ese aspecto de es respetar. Sí. Tenemos que tener mucho respeto porque al final todo es una herramienta, pero sí, cuando abusamos de esas herramientas que ahí están disponibles para nosotros, sin embargo hay que saber cómo utilizarlas, ¿sí? Con un martillo podemos crear una mesa, sí, pero también podemos dañar a alguien. Totalmente. Y todo depende, creo, también justo de la época que estamos viviendo. Posiblemente hace 50 años, en una época de tanta represión ideológica, religiosa, pues lo revolucionario era invitar a que la gente viviera todas estas experiencias, que no siguiera lo que establece un mandato religioso o político. Ahora estamos en el otro extremo. Creo que ahora lo revolucionario es invitar a las personas a moderarse, a consumir todo esto con calma, con mucho criterio, porque se ha vulgarizado.
al popularizarse tanto, caímos en la vulgarización. Exacto. Y es en todo, ¿no? Es en todo. Sí. O sea, ahorita que estoy en el tema de las finanzas, antes era si gastabas mucho, pues eras muy rico, si presumías mucho. Y ahora creo que el ahorrar es un privilegio. Sí. ¿Sí? O aquí en Culiacán, amigo, antes de todo esto que estábamos viviendo, el andar en un buen carro, sí, en mostrar lujos, era algo bonito, sí, ¿no? Y hoy en día, pues entre más escondes o más austero, sí, te ves, mejor. Sí. Lo estamos viviendo. Sí. Con la comida, Sócrates. Con la comida. Hace 50 años, comerte una barrita de chocolate, unas galletas procesadas, era un lujo. Sí. Era propio de los ricos. Sí. Todo el mundo comía productos naturales. Ahora el lujo es volver a comer lo sano y lo natural porque están llenos los anaqueles de comida barata chatarra. Sí. Ahora el lujo es volver a eso que antes era lo de los pobres. Y como te decía hace rato, sí, lo que de verdad importa ahora es lo caro. Totalmente. Y es en todo, ¿no? Sí. Es en todo, amigo. Pues me dejas reflexionando. Me da gusto. Yo también muy reflexivo. Sí. Amigo, ¿qué es para ti vivir consciente? Vivir consciente lo pongo como sinónimo de fidelidad a ti mismo. Okay. Y me gustaría ponerle algunos apellidos entonces. Okay. Vivir consciente primero de tu finitud, de que vas a morir, porque eso le da un sentido diferente a la vida. Vivir consciente de que no estás separado de los demás, porque eso te hace más responsable. Okay. Vivir consciente de que somos un eslabón en la cadena de evolución no solo de la vida en la Tierra, sino del universo, y que lo que nosotros hagamos va a resonar en toda la eternidad. Lo que yo haga no se va a perder aunque yo muera, porque esta cadena sigue a través de la vida física natural y a través de la conciencia. Y vivir conscientes de que la vida es un regalo y tenemos que disfrutarla. Y que el disfrute está regularmente en lo más simple, en lo más sencillo. Ahí lo pondría. Gracias. Qué bonito. A ti también. Muchas gracias. Gracias, amigo. Si tuvieras que mandarle un mensaje a todas las personas, si tuvieras el WhatsApp de todo el mundo y lo tuvieras que mandar un WhatsApp, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le quieres dar a la humanidad? Les diría que honren cada día, que no sean tan rígidos y tan exigentes consigo mismos, pero que tampoco sean autocomplacientes. Que hay un equilibrio entre la autoexigencia y la autocomplacencia, y que en ese equilibrio está la buena vida. Que huyan de los extremos, porque regularmente cualquier extremo nos trae sufrimiento, sí, y busquen ese equilibrio, esa paz, como el título de la clínica que tengo, que tú conoces, claro, que se llama Upeka. Upeka yo lo adapté del sánscrito, que es Upexa, o Upeka, dependiendo cómo lo traduzcamos, que significa ecuanimidad. Busquemos la ecuanimidad, no el extremo. Ok, que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo te puede encontrar la gente? A través de mis redes sociales, que tal vez las podamos poner aquí. Claro, aquí van a estar apareciendo. Aparezco como Antonio Velarde Psicoterapeuta o Psicoterapeuta Antonio Velarde en Instagram. Okay. Y también puedo dar el celular de la clínica, claro, con mi secretaria, que es 6674 676007. Sí, aquí en todo el programa van a estar apareciendo tus contactos, tus redes sociales. Sí, yo creo que sobre todo a través de las redes, porque ahí estoy publicando y es donde tengo una comunicación más directa, sobre todo el Instagram, que es lo que más utilizo. Perfecto. Amigo, muchísimas gracias. Placer, muchas gracias a ti. ¿Algo que quieras agregar? Agradecerle a Chaides que nos ha estado aquí preparando todo para que esto sea posible. Chaides. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias. Amigo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Las personas cuando están detrás de cámaras y están compartiendo con nosotros, pues ese tiempo, sí, yo creo que es muy valioso. Sí. Y lo más valioso que tenemos en esta vida, pues es el tiempo. No se te olvide comentarnos qué fue lo que más te gustó, con qué resonaste con todo lo que compartió aquí Antonio. Gracias también a nuestro productor, Chaides, que siempre está al 100 con todas las cámaras, micrófonos, edición. Gracias
Y recuerden a vivir consciente. Nos vemos en el siguiente capítulo.